Todavía recuerdo el frío del suelo, la sensación de las baldosas frías pegándose a mi espalda cada noche. Mi cama era una manta vieja extendida en un rincón de la cocina, y sin embargo, era más cómoda que la forma en que me miraba. A diario, mi madrastra, la mujer que se suponía que debía cuidarme tras el fallecimiento de mi madre. Pero lo que hizo fue todo lo contrario. Me ignoró, me trató como una molestia, como alguien que no debería estar allí. Y ¿saben que me dolió más? Fue ver a mi padre permitir todo eso en silencio. Yo era solo una niña que intentaba comprender por qué el mundo se había trastocado tan rápido. Mi madre murió y poco después mi padre ya había traído a otra mujer a casa. Al principio ella sonreía, fingía que le importaba, pero pronto las sonrisas desaparecieron y llegaron las reglas absurdas. Solo podía comer después de que todos los demás hubieran terminado. No podía tocar nada, no podía jugar. Y lo peor, no podía existir libremente dentro de la casa que se suponía que también era mía por la noche. Mientras todos los demás dormían plácidamente, me tumbaba en el duro suelo e intentaba convencerme de que se me pasaría, de que era solo una fase, pero los días se convertían en semanas y los años se alargaban. Crecí escuchando que nunca llegaría a nada, aunque era una carga, que era desagradecida por tener un techo. Ese era su discurso. An dejarme vivir era suficiente, bondad. Y yo lo creía. De verdad creí durante mucho tiempo que no valía mucho, que el mundo no me querrían, pero hubo un momento, un instante en que todo cambió. No puedo explicar exactamente cómo sucedió, pero algo dentro de mí despertó. Quizás fue cuando un profesor me dijo que era inteligente o cuando un vecino me dio un cuaderno nuevo y me dijo, llegarás lejos, niña. Fueron palabras pequeñas, pero sembraron una enorme esperanza en mí y me aferré a ellas como quien se aferra a una tabla en medio de un naufragio. A los 16 empecé a trabajar en secreto. A los 18 me fui de casa. No fue fácil. Pasé hambre, dormí en habitaciones prestadas, lloré sola muchas noches, pero seguí adelante. Y, contra todo pronóstico, me reconstruí y ocurrió lo más increíble. Después de todo lo que me hizo, años después, fui la única persona que la salvó. Y sí, le compré una casa. La mujer que me obligó a dormir en el suelo ahora tiene un hogar gracias a mi ampero. Esta historia aún no termina, porque lo más poderoso no fue ganar, fue perdonar. A la gente me pregunta cómo logré perdonar. Y, para ser honesta, yo también me lo he preguntado muchas veces porque el odio era cómodo. Era como una armadura que usaba a diario para no sentir más dolor. Me dije a mí misma que nunca perdonaría, que nunca miraría atrás. Pero la vida tiene una extraña forma de pasar las páginas de la historia. Ya tenía una vida estable, trabajaba, tenía mi propio apartamento y un negocio que crecía lentamente pero con dignidad. Y aún con las cicatrices me sentía completo. Hasta el día que la volví a ver, fue por casualidad. Volvía del mercado y vi a una mujer sentada en la acera, delgada, sucia, con la mirada perdida. Tardé unos segundos en reconocerla, pero era ella, mi madrastra, la mujer que una vez me dijo que durmiera en el suelo. Ahora
estaba allí, sin nadie, sin nada, abandonada por el mundo. Ann podría haberla seguido. Podría haber mirado, sentido cierto alivio y marcharme, pero algo me retuvo, un nudo en la garganta, un peso en el pecho. Me acerqué a ella, me miró, pero no me reconoció. Dije mi nombre. Parpadeó un par de veces y fue como si todo el pasado cayera sobre sus hombros. Empezó a llorar, pero no era un llanto de arrepentimiento. Era el llanto de alguien que finalmente comprendía que lo había perdido todo Annie. Y en ese momento algo dentro de mí se rompió. No sentí rabia, no sentí venganza, solo compasión. Por primera vez la vi como una mujer herida, quizás incluso más rota que yo. Y fue entonces cuando decidí hacer lo impensable. La llevé al hospital, la cuidaron y cuando le dieron de alta, la llevé a una de mis propiedades, un lugar pequeño pero digno. Le di ropa, comida y le dejé una carta con una sola frase: Ann May. Hiciste dormir en el suelo, a hoy te doy un techo porque elegí ser mejor de lo que intentaron hacer de mí, Ann. No dijo nada. Ni siquiera me dio las gracias. Pero eso ya no importaba, porque el perdón no era para ella, era para mí. Fue la llave que me liberó de ese pasado, Ann, y por eso hoy, cuando alguien me pregunta qué significa tener éxito en la vida, no hablo de dinero, no hablo de éxito, hablo de paz. La paz de mirar atrás y saber que ya no cargo con ningún peso, porque mi historia no trataba sobre el suelo en el que me obligaron a dormir, sino sobre el techo que construí con mis propias manos. La gente piensa que superarlo significa olvidar, pero no es así. Nunca he olvidado el olvido. Todavía hay días en que me despierto en mitad de la noche y mi cuerpo cree que ha vuelto al frío suelo de la cocina. A veces el pasado reaparece en los olores, los ruidos, los silencios. Pero ¿sabes qué ha cambiado? La forma en que veo todo esto ahora. Antes me sentía víctima de mi historia. Hoy entiendo que fui la sobreviviente a May. Llevo años comprender que no era lo que me hicieron creer. No era una carga. No era débil y ciertamente no era insignificante. Simplemente estaba rodeada de gente que no podía ver la luz. Y por eso intentaron apagar la mía, pero gracias a Dios, y sí, quiero decir gracias a Dios, no dejé que eso me definiera. Fue una maestra quien me tendió la mano, una vecina quien me dio mi primer trabajo, una señora que me ofreció un lugar seguro donde dormir. Poco a poco comencé a comprender que también había bondad en el mundo y que podía elegir ser parte de. Ella estudiaba de noche, cansada pero decidida. Trabajaba de día limpiando casas, lavando ropa, vendiendo dulces en la calle. Cada moneda era una promesa que me hacía a mí misma. Vas a salir de esto. Vas a ganar y gané. No rápido ni por arte de magia. Sucedió poco a poco, paso a paso, un trocito de mi alma, cosido a la vez, cuando conseguí alquilar mi primera habitación sola, lloré abrazada al colchón porque allí, por primera vez, dormí en paz. No era lujosa, no era grande, pero era mía. Y nadie me decía que me tirara al suelo. Nadie me humillaba. Era libre y la libertad tiene un sabor que nunca se olvida. Te da coraje. Y el coraje me llevó a abrir mi propio negocio. Pequeño, sencillo, pero honesto, empecé vendiendo loncheras. Luego crecí, ahorré cada centavo
Y un día compré una casa. Una casa, de verdad. Con una cama, una manta, la luz del sol entrando por la ventana. Y cuando abrí la puerta por primera vez, entendí el suelo ya no era mi lugar. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi vida había cambiado y que el ciclo podía terminar, pero no con venganza, con una decisión. Y elegí algo más grande, el perdón. Nunca planeé volver a ver a mi madrastra. En mi mente, esa historia ya había terminado. Había pasado página, había seguido adelante con mi vida, pero la vida tiene una curiosa forma de enfrentarse a nosotros justo cuando creemos haberla olvidado. Salía de una reunión, a toda prisa, con el móvil en la mano, la cabeza llena de cosas, cuando vi aquella figura sentada en la acera, una mujer delgada, con la cara llena de cicatrices y la mirada perdida. Y no sé qué me hizo detenerme. Quizás fue el instinto, quizás fue mi corazón. Pero cuando volví a mirar, era ella. No me reconoció al instante. Y, siendo sincera, también me costó creerlo. Creerlo. Esa mujer, tan frágil, tan destrozada, era la misma que una vez me prohibió vivir con dignidad en la casa donde crecí. Dije mi nombre. Ame me miró unos segundos y lloró. No dijo nada, no pidió perdón, no se justificó y saben que es lo más extraño. Tampoco esperaba que dijera nada, porque en ese momento comprendí que ya lo había perdido todo. La arrogancia, la seguridad, el poder, todo se disolvió con el tiempo. Me quedé allí con 1.000.000 de sentimientos atravesándome. Ira, lástima, confusión, dolor, compasión. Era como si mi alma estuviera en guerra. Y por un instante pensé en Ayaremui soltarlo pues de todo, ella tenía opciones. Podría haber hecho las cosas de otra manera, pero no lo hizo. Y ahora era demasiado tarde, ¿no? Pero entonces me vi allí, completo, fuerte, capaz de ayudar. Y él rota y algo dentro de mí me dijo, ahora es el momento de demostrar quién elige ser. La llevé al hospital, la cuidaron, estaba desnutrida, infectada, débil. Después de que le dieran de alta, la llevé a una pequeña casa que había comprado para alquilar. Sencilla, pero cómoda. Le di ropa, comida y una llave. No preguntó. Nada, solo lloró y antes de irme dejé una carta en la mesa. No era larga. Solo decía: me obligaste a dormir en el suelo, hoy te doy un hogar, no porque lo merezcas, sino porque elegí no ser como tú, y me fui ese día. Sentí que el peso de mi historia finalmente se me quitaba de encima. No porque ella se arrepintiera, sino porque me liberan, elegí el perdón, y el perdón es el techo que construimos para dejar de vivir en el suelo del dolor. Después de ese día, algo cambió dentro de mí. Y no fue un cambio estruendoso. Fue silencioso, casi imperceptible, pero real. Por primera vez, sentí paz. Esa paz que no depende de lo que tenemos ni de lo que piensen los demás, sino de esa profunda certeza de que hiciste lo correcto, de que no dejaste que el dolor te convirtiera en alguien amargado. La gente empezó a notarlo en mi forma de hablar, en el brillo de mis ojos. Parecía que había dejado atrás un gran peso y era
cierto, porque durante años cargué con el resentimiento, como si fuera un escudo. Pensé que los necesitaba para protegerme, pero la verdad es que solo me frenaron. Y el perdón. El perdón fue la llave que abrió esa prisión. A mucha gente me llamó tonta. Dijeron que debería haberla dejado allí, olvidada como ella me hizo a mí, pero ¿sabes qué? No me arrepiento, porque no lo hice por ella, lo hice por mí misma, por la chica que era, por la mujer en la que me convertí. Entendí que ganar no se trataba de demostrar que había logrado más que ella. Ganar se trataba de ser libre, libre de repetir los mismos errores, libre de cargar con el mismo odio, libre para construir una nueva historia. Hoy miro atrás y no siento dolor, siento gratitud. Gratitud por haber resistido, por no haberme dado por vencida, por haber creído, incluso cuando nadie más lo hizo en mí. Y si quienes me escuchan ahora están pasando por algo similar, si se sienten rechazados, invisibles, incrédulos, quiero decirles algo, no es lo que te hicieron lo que define quién eres, es lo que decides hacer con ello. Elegí perdonar, elegí crecer y elegí amar, incluso a quienes no supieron amarme, porque al final la tierra donde me dijeron que durmiera se convirtió en la tierra donde construí mi propia casa. Y hoy, con el corazón en paz, puedo decir gané. Después de todo lo que pasó, algunas personas cercanas vinieron a preguntarme si realmente estaba bien, si no me arrepentía. Algunos no lo entendieron. Dijeron, ¿cómo pudiste hacer esto por ella después de todo? Y mi respuesta fue simple porque tenía que elegir entre cargar con un pasado amargo o plantar un futuro brillante. No se trataba de justicia, se trataba de libertad. No lo hice por aplausos ni por sentirme superior. Lo hice porque el dolor que cargaba ya no cabía en mí. Me impedía vivir con ligereza, dormir en paz y sobre todo me impedía crecer interiormente. Algunos amigos se conmovieron, otros se alejaron, quizá porque no soportaban ver que mi fuerza no era la ira, sino el amor, un amor que tuve que aprender a darme, porque durante mucho tiempo busqué el reconocimiento de las personas equivocadas. Quería ser vista, aceptada, valorada por quienes nunca supieron ver Mangoy. Ya no busco eso. Me veo me acepto, me abrazo. Y eso es lo que me sostiene. La casa que le regalé no es solo una construcción de paredes y techo, es el símbolo de que la vida me enseñó a construir puentes, incluso después de haber sido empujada tantas veces y cada vez que camino por esa calle y veo la ventana iluminada. Recuerdo, mi historia no terminó en el suelo, volvió a empezar allí y eso es un legado, porque el perdón que di, incluso sin palabras, fue como una semilla que no solo sanó partes de mí, sino que también hizo reflexionar a otras personas. He recibido mensajes de gente que dice me inspiraste a perdonar a mi padre. O, después de tu historia, pude dar un paso hacia mi sanación y eso vale más que cualquier reconocimiento. Eso es lo que le da sentido a todo en sí. Pudiera dejar una frase
en el corazón de quien me escuche ahora sería: esta no cargues con lo que te destruyó. Transfórmalo en lo que te construirá y aunque nadie lo entienda, elige el amor, elige la paz, elige ser libre. Hoy, al recordar todo lo que he vivido, no cambiaría nada, no importa cuánto me haya dolido, no importa cuántas cicatrices haya dejado. Todas estas experiencias me moldearon, me hicieron quien soy, me enseñaron a valorar cosas que mucha gente ignora. Un techo, un abrazo sincero, una mirada acogedora, un silencio que no duele en el frío suelo de la cocina, me enseñó el valor de una cama. Las duras palabras de mi madrastra me enseñaron a hablar con dulzura. El abandono me enseñó a nunca abandonar a nadie, ni siquiera cuando tenía motivos de sobra para hacerlo. Y por eso hoy vivo con gratitud. Gratitud por cada persona que me tendió la mano, por cada pequeño gesto que me mantuvo en pie, pero sobre todo gratitud por mí misma, por no rendirme, por creer cuando todo parecía imposible, ¿no? Porque la verdad es que todos tienen una opción y yo elegí no repetir el dolor que me infligieron. Elegí ser el final de una historia de abandono ande tuve el ciclo. Transformé el dolor en un nuevo comienzo. Y si esta historia te llegó, si de alguna manera te identificaste con ella, si hay una herida abierta dentro de ti, entonces escucha esto con atención. No eres lo que te hicieron, no eres lo que dijeron de ti. Eres mucho más. Tu historia aún se está escribiendo y quizás la parte más hermosa esté por venir. Perdonar no es olvidar, no es borrar el pasado, es decidir que ya no te controlará. Es decir, sí, esto pasó, pero no definirá quién soy y elegí ser luz. Aunque provenía de la oscuridad hoy, soy la mujer que una vez durmió en el suelo. Punto, 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 perro, que despertó a una vida de dignidad, compasión y amor. Y lo más hermoso de todo es saber que punto, 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 incluso sin palabras, incluso sin gestos, punto, 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 ese silencioso que le ofrecí, pudo haber sido el único gesto de amor verdadero que recibió en toda su vida, ¿no? ¿Y sí lo fue? Entonces, valió la pena. Y así llegamos al final de esta historia que nos recuerda que, incluso en tiempos difíciles, la esperanza nunca debe morir. Cada desafío es una oportunidad para crecer, aprender y renovar nuestra fe en la vida. Si este video te conmovió, dale me gusta, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y escribe en los comentarios que te inspiró más. Tu palabra podría ser la fuerza que alguien necesita hoy. Muchas gracias por estar aquí hasta ahora. Nos vemos en el próximo video con más historias transformadoras.